Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra edición de En el Radar. Mi nombre es Mauricio Saldívar y la próxima media hora vamos a hablar del tiempo, el clima, pero particularmente nos vamos a enfocar en el cambio climático, porque esta es una edición especial enfocada en el mayor problema al que se enfrenta la humanidad, el mayor desafío de la humanidad, que es adaptarse y mitigar los efectos negativos del cambio climático. Pero eso lo vamos a hacer en un ratito, porque vamos a comenzar, como lo hacemos habitualmente, poniéndolos a prueba, pero en el día de hoy vamos a ponerlos a prueba con un verdadero o falso. Y este verdadero o falso, mire, los voy a llevar lejos, a Venezuela. A ver si esta afirmación es correcta o no. Hay un lugar en Venezuela al que se lo considera la capital mundial de las tormentas eléctricas. Yo me pregunto y le pregunto a ustedes si esto es verdadero o es falso. En un ratito vamos a ver la respuesta y una explicación y les voy a decir si es así o si no es así. Pero lo que nos va a ocupar ahora es hablar precisamente del cambio climático. Les contaba que de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas hay cientos de miles de desplazados por eventos relacionados con el cambio climático. Hay más de 800 millones de personas que van a verse afectadas en su hábitat por el aumento del nivel medio del mar, también producto del cambio climático. Y el principal factor que hace que aumente la temperatura es la mayor concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Y aquí vemos cómo hemos cambiado en 800.000 años de emisiones de dióxido de carbono, emisiones de dióxido de carbono de origen natural durante la mayor parte de ese periodo, y solo en los últimos 200 años causada por la mano del hombre, cómo ha aumentado. Fíjense, los últimos 800.000 años se mantuvo en niveles que podían oscilar entre las 200 y las 300 partes por millón, pero a partir del 1900, la Tierra comenzó a ver incrementada la concentración de dióxido de carbono, lo vamos a ver ahora más grande, en más de 300 partes por millón. Y fíjense cómo de 1900 a la actualidad, al 2020, donde llegamos a casi 410 partes por millón de dióxido de carbono, este proceso parece que es irreversible. Nunca antes, en 800.000 años, antes del momento actual, hemos tenido esta concentración de gases de efecto invernadero. Cuando hubo concentraciones similares de dióxido de carbono en la atmósfera, la altura del nivel medio del mar era 20 metros más alta que la que tenemos en la actualidad. Y ustedes me van a decir, ¿hay pruebas de que esto es así, de que el dióxido de carbono hace que aumente la temperatura? Fíjense, acá está la correlación entre las anomalías de temperatura, que vemos cómo va variando la temperatura desde 1880 hasta el presente, y cómo está relacionado con el aumento de las emisiones de dióxido de carbono, que es la línea blanca continua que ustedes ven ahí. Es la única causa que encaja precisa y exactamente con el aumento de la temperatura. Ni las variaciones de la órbita terrestre, ni las erupciones volcánicas, ni la actividad del Sol, ni la deforestación son evidencia tan notoria como el aumento de las emisiones de dióxido de carbono hasta el presente. Y hay un consenso global que nos indica que esto es así. Pero además, otra de las pruebas, fíjense, los años más calientes en el registro mundial. Los últimos 5 han sido los 5 años más calientes. 2019 se acaba de ubicar como el segundo año más caluroso en los registros de 1880. Hasta el año pasado, en la escala había un año que era del siglo anterior. Ya los 10 años más calurosos, todos ocurrieron en este siglo y todos a partir del 2005, otro de los índices
que nos están dando la pauta, o índices o indicadores que nos están dando la pauta de que el proceso de calentamiento global es notorio. Además, fíjense cómo han sido las anomalías de temperatura global, cómo gradualmente nuestro planeta se ha ido calentando. Solo en comparación, los años o las décadas de 1900 y 1910 han sido un poco más frías que el promedio. El resto han estado en continuo incremento y llegamos a la década de 2010 siendo la más calurosa de los últimos 130 años de registro. Pero además, el calentamiento global está provocando este cambio climático que hace que tengamos precipitaciones más intensas. La cantidad de días con precipitación mayor a 50 milímetros ha aumentado en forma notoria en aproximadamente un 20% desde 1950 hasta el presente. En la década de 1950 estábamos en alrededor de un 87% y en la actualidad estamos por encima del 110% del promedio. Otro de los indicadores, tenemos más eventos en extremos de precipitación de un día, más eventos extremos de precipitación en eventos de un día. Ha aumentado aproximadamente un 7% desde 1910 hasta la fecha. A ustedes les puede parecer poco, pero este es mucho, es muchísimo, porque no solo ha aumentado la frecuencia, sino la intensidad de estos eventos. También estamos teniendo más brotes de tornados. Fíjense cómo ha aumentado la cantidad de tornados por evento de tiempo extremo desde la década de 1950 hasta la fecha. Esto está hecho con datos en base a lo que ocurre en los Estados Unidos, pero si ustedes prestan atención a las noticias en nuestro país también van a notar que hay una mayor frecuencia de cantidad de tornados observados, registrados, inclusive registrados a través de documentos fílmicos. ¿A usted le gusta el chocolate? A mí me encanta el chocolate blanco, aunque dicen que no es chocolate el chocolate blanco, pero el chocolate me encanta. Fíjense cómo afecta la producción de chocolate el cambio climático. La mayor parte del cacao proveniente de nuestro planeta crece en el oeste de África y aquí las temperaturas en ascenso y los cambios en los regímenes de precipitación amenazan la cosecha de chocolate, la cosecha del cacao en realidad, y esto está haciendo que se modifique la cantidad de superficie con producción de cacao. En consecuencia, en el futuro, el chocolate va a ser mucho más caro y va a ser un bien preciado. Así que si pueden almacenar chocolate ahora, háganlo porque en el futuro va a ser mucho más caro por su escasez. También fíjense cómo modifica los patrones de temperatura y de precipitación que hacen que se desplacen las zonas de crecimiento de las uvas de Champagne. Esta región, Champagne, está en Francia. La zona potencial para el 2050 es la que vemos en tonos de color amarillo. Las zonas productivas, donde en la actualidad se están produciendo vides, es lo que está ahora en tonos de color rojo, que son las zonas donde se están observando la mayor intensidad de eventos de sequía y de olas de calor. La zona idónea es la zona rosa, pero todo se está desplazando más hacia las alturas o hacia el norte, hacia zonas más frías. Por eso también el Champagne se ve amenazado por el cambio climático, como también se ve amenazada la disponibilidad de agua para consumo, para uso humano, porque las inundaciones generadas por el cambio climático contaminan el agua para beber. El aumento de la temperatura a través del aumento de calor que potencia la formación de algas disminuye las capas de nieve. Hemos visto imágenes de nieve rosa en la Antártida y precisamente el aumento de las temperaturas ha hecho proliferar una alga que tiñe de rosa la nieve y a eso se debe este fenómeno que se ha observado en la Antártida. Y también la sequía, el aumento del calor. Con el cambio climático sucede esto, que produce inundaciones y también produce sequías, aumenta las dos, exacerba
estos eventos extremos, y el cambio de los regímenes de precipitación favorece la formación de sequías que producen daños en cultivos y reducen suministros de agua. Pero esto es en el agua que tenemos disponible a través de las nubes, por ejemplo, pero también sucede con el agua que tenemos en los océanos. Nos preguntamos dónde está el calor. Fíjense, el exceso de calor generado por la cantidad de dióxido de carbono presente en la atmósfera ha hecho que la temperatura media del planeta aumente aproximadamente 1 grado en los últimos 120 años, 120, 140 años. Pero eso es solo el 7% de este excedente de calor, porque el 93% restante se está almacenando en los océanos. Y les recuerdo que los océanos son la mayor fuente de biodiversidad de nuestro planeta. El origen de la vida está en los océanos, y el aumento de la temperatura en los océanos cambia la acidificación de los océanos, los está haciendo más ácidos, y en consecuencia eso destruye los corales, que son el inicio de la cadena alimenticia, y en consecuencia está en riesgo esa cadena alimenticia que comienza en el mar. Así que son varias las cosas que nos tienen que no solo preocupar, sino ocuparnos. Tenemos que tomar parte en esta lucha por cambiar este status quo, en seguir emitiendo gases de efecto invernadero a la atmósfera, con lo cual seguramente nos estamos dejando un planeta no tan lindo como lo conocemos nosotros y no tan bien habitable como en la actualidad a nuestros hijos y a nuestros nietos. Ahora vamos a hablar de los impactos asociados, los riesgos y los eventos que produce el cambio climático. Y esto lo hace la Oficina de las Naciones Unidas, que tiene que ver con la meteorología, la Organización Meteorológica Mundial, que indica que los riesgos climáticos a eventos extremos e impactos asociados al cambio climático producen más de 830 millones de desplazados internos por sequías e inundaciones, refugiados climáticos. En cuanto a la alimentación, 820 millones de afectados por desnutrición parcialmente relacionada con la sequía. De allí la importancia de trabajar con modificación genética para hacer los cultivos resistentes a las sequías. En cuanto a los océanos, su acidificación aumenta y su contenido de oxígeno disminuye. En consecuencia, están en peligro las especies que viven en los océanos. Más del 30% de la población mundial se va a ver afectada por extremas olas de calor. En cuanto a las inundaciones, más de 35 millones de afectados por inundaciones en todo el planeta. En cuanto a las tormentas y eventos extremos, más de 2 millones de desplazados se esperan por eventos relacionados con el tiempo y el clima. En cuanto a las sequías, se espera que haya más de 300.000 desplazados por sequías y por la inseguridad alimentaria. Y finalmente, se esperan más de 1.600 muertes por incendios forestales y el aumento de las olas de calor. ¿Ustedes vieron lo que pasó en Australia hace unos meses? Bueno, particularmente lo que nos está mostrando lo que pasó en Australia es lo que nos va a pasar en el futuro. Así que son datos para tenerlos en cuenta para comenzar a trabajar en esto. Ahora los voy a dejar para que reflexionen con este video que está hecho por una organización no gubernamental que se encarga de crear conciencia. Y es la madre naturaleza que nos está hablando en la voz de Julia Roberts y que nos dice cuán insignificantes son los seres humanos, y que en realidad no hay desastres naturales, porque la naturaleza existe antes de que existiera el hombre y está precisamente en su naturaleza generar ese tipo de eventos. Some call me nature. Others call me Mother Nature. I've been here for over 4.5 billion years. 22,500 times longer than you. I don't really need people.
but people need me. Yes, your future depends on me. When I thrive, you thrive. When I falter, you falter. Or worse. But I've been here for eons. I have fed species greater than you, and I have starved species greater than you. My oceans, my soil, my flowing streams, my forests, they all contain you. How you choose to live each day, whether you regard or disregard me, doesn't really matter to me. One way or the other, your actions will determine your fate, not me. My future, I will be known. I am prepared to evolve. Are you? Esto es Chakra TV. Diálogos con Chakra. Una conversación distendida acerca de la realidad del campo con los principales referentes de la actividad agroindustrial. Aportes para contribuir a la competitividad del sector más eficiente de nuestra economía. Lunes a viernes con la conducción de Karina Rodríguez. Chakra TV, la señal de noticias del agro, se encuentra también disponible por chakratv.com, revistachakra.com.ar y agritotal.com. Chakra TV Noticias llegó a El 9 para brindarte toda la información acerca de la realidad de nuestro campo. Cada mañana, las innovaciones y tendencias en robótica, drones, tecnología satelital, Big Data, genética, entornos controlados y mucho más. Juntos descubriremos la importancia de conocer cómo llegan los alimentos a tu mesa, el avance de la agricultura inteligente y las nuevas formas de producción sustentable que mejoran la productividad y protegen el planeta. Las claves de la siembra, cosecha y almacenamiento de granos y también del manejo de la hacienda, mercados, agronegocios y reportes climáticos. Todo lo que tenés que saber sobre el principal sector exportador y generador de divisas del país está en Chakra TV. Está en el 1. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana, con la conducción de Karina Rodríguez y la participación de un destacado equipo de especialistas. Chakra TV Noticias, el servicio informativo de Chakra TV, conducido por Karina Rodríguez. Información al instante, novedades, innovaciones tecnológicas, actualidad política nacional e internacional, la realidad del campo minuto a minuto. Lunes a viernes, en Chakra TV Noticias. Esto es Chakra TV. Volvemos al segundo bloque de En el Radar y vamos a comenzar rápidamente con la información, pero antes los voy a poner a prueba. Vamos a ver si ustedes pueden saber si esto es verdadero o es falso. Una gota de lluvia cae a una velocidad de 98 kilómetros por hora. ¿Esto es verdadero o es falso? Es una pregunta. En un ratito vamos a ver la respuesta, pero ahora nos vamos a ocupar precisamente de ver qué es lo que va a pasar con el clima, particularmente analizando qué es lo que va a pasar con el Niño.
Y vamos a comenzar analizando la predicción de El Niño. Y precisamente lo que pasó es esto, la temperatura ha ido disminuyendo. Aquí teníamos un evento El Niño que ha ido perdiendo intensidad. Si la temperatura superficial del mar, que ya ocurrió, está marcado en azul, lo que va a ocurrir está marcado en rojo, cae dentro de esta franja amarilla, que es la franja donde consideramos que son condiciones de neutralidad, entonces estamos hablando de que vamos a estar dentro de la neutralidad. Fíjense, porque el pronóstico, que es esto rojo, nos está indicando que va a haber un ligero enfriamiento y después se va a mantener prácticamente neutral hasta por lo menos la primavera del 2020, primavera casi verano del 2020. En consecuencia también la probabilidad de un evento El Niño es cada vez menor. Fíjense que la probabilidad está marcada en la altura de las barras. Hemos venido de un evento El Niño débil, donde la probabilidad ha sido de mayor al 50%, y lentamente la probabilidad de un evento El Niño disminuye a medida que nos vamos acercando hasta el mes de noviembre, al trimestre septiembre, octubre, noviembre, que es el último que pueden ver graficado. Las barras en tonos grises nos indican la probabilidad de que sea neutral. La máxima probabilidad está dada en el trimestre abril, mayo, junio, con más del 60% de probabilidad de que sea neutral, y luego disminuye también, pero siempre por encima de la probabilidad de que sea un evento La Niña, que va creciendo hacia la primavera del 2020, pero siempre en menor chance que lo que indica la probabilidad de que sea un evento neutral. Así que la naturaleza va a funcionar de acuerdo a sus caprichos. No va a haber un director global del clima como El Niño, porque fíjense, en el otoño va a estar dentro de una situación de neutralidad, se va a mantener así y se va a continuar dentro de la neutralidad hasta la primavera. Pero hay otros marcadores globales que son los que nos van a ir dando la pauta de cómo va a ir direccionándose el clima, si más cálido, más frío, si más lluvioso o más seco. Y estos marcadores, que son en diferentes partes del planeta, el dipolo del Océano Índico, la piscina cálida del Pacífico Occidental, también tenemos la oscilación Madden-Julian, la oscilación antártica, que es la que produce que el aire frío pueda entrar o se quede recluido en latitudes más hacia el sur, que pueda avanzar hacia el norte o quede más hacia el sur. Bueno, estos marcadores no los podemos predecir con más de 40 días de anticipación. Así que es importante en la planificación a futuro ir revisando los pronósticos con una frecuencia mayor a que si tuviésemos un evento La Niña o un evento El Niño en ciernes. Ahora vamos a hablar del contenido de dióxido de carbono en la atmósfera. Estamos en un proceso de calentamiento global debido a las emisiones de gases de efecto invernadero, particularmente el dióxido de carbono. La última medición que tenemos nos indica que se mantienen alrededor de 414 partes por millón. Esto es mucho, nunca en 800.000 años antes del tiempo presente hemos tenido valores similares. Si lo comparamos con lo que sucedía exactamente un año atrás, el crecimiento ha sido leve a moderado en cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero, pero nos están marcando que la tendencia es prácticamente irreversible porque no vemos un retroceso notorio en cuanto a las emisiones. No están funcionando los acuerdos internacionales como el Acuerdo del París para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora vamos a ver la tendencia climática, cómo viene el tiempo y el clima para las próximas 3 estaciones. Y vamos a comenzar con lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó en el verano? En cuanto a las anomalías de precipitaciones, vemos que ha sido notorio el déficit de precipitaciones sobre la mayor parte del centro de Argentina y centro-sur de la República Oriental del Uruguay, mientras que en el Paraguay allí han tenido también algunos excesos, lo mismo en algunos sectores del sur de Brasil. En los últimos días hemos visto eventos de tiempo severo, inundaciones muy notorias en sectores del Brasil con más de una veintena de muertes a causa de estas precipitaciones.
Pero en cuanto a las temperaturas, sobre todo el oeste se observa un calentamiento, mientras que sobre el este de Argentina se ha notado un enfriamiento leve, pero el verano ha sido un poco más frío que la mayoría de los veranos desde que tenemos registros. ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Qué es lo que va a pasar en el otoño en cuanto a las precipitaciones? Va a seguir el déficit de precipitaciones, un poco más notorio hacia el norte del país, mientras que en la zona central y específicamente sobre parte del sudoeste de la provincia de Buenos Aires y La Pampa, allí el déficit va a ser menor, pero igual la mayor parte del territorio nacional con déficit de precipitaciones para el otoño. En cuanto a las temperaturas, vamos a experimentar un ligero incremento sobre la mayor parte del centro-este de la Argentina. Nos vamos al invierno, allí se va a comenzar a revertir la situación, va a haber algún ligero exceso, especialmente afectando a gran parte de la zona núcleo. Les recuerdo que estos pronósticos hay que revisarlos con mayor frecuencia en una situación de El Niño neutral. Y hacia el oeste para el invierno vamos a tener temperaturas negativas, una anomalía negativa, es decir, va a estar un poquito más fresco que lo habitual, mientras que hacia el este va a ser un poco más cálido que lo normal, no vamos a tener un invierno tan riguroso. Y finalmente para la primavera vamos a tener unos lindos excesos de precipitaciones, hay una ligera tendencia a hacer un evento entre neutral y la Niña, vamos a ver cómo eso puede llegar a influir más adelante en el tiempo en cuanto a esta previsión de precipitaciones y en cuanto a las temperaturas normales en la mayor parte del centro-este de la Argentina, más frescas hacia el oeste. Y ahora vamos a la resolución del verdadero o falso el día de hoy. Yo les preguntaba lo siguiente, a ver si ustedes me pueden decir si esto es verdadero o es falso. Una gota de lluvia cae a una velocidad de 98 kilómetros por hora. ¿Esto es verdadero o es falso? Los dejo 2 segunditos para que piensen la respuesta. ¿Será verdadero o será falso? Y efectivamente esto es falso. Una gota de lluvia no cae a esta velocidad. Fíjense, el tamaño promedio de una gota de lluvia es de 6 milímetros y al caer se ve afectada por 2 fuerzas, la fuerza de gravedad y la resistencia del aire que le opone, precisamente el aire que está debajo de esa gota que va cayendo y la va frenando, por decirlo de alguna manera. La velocidad de caída de una gota de lluvia entonces es de 32 kilómetros por hora. Si ustedes recuerdan esta hermosa película Cantando bajo la lluvia, el tema guía para los meteorólogos, Cantando bajo la lluvia. Bueno, si las gotas de lluvia cayeran a 98 kilómetros por hora, Gene Kelly no estaría tan sonriente en esta escena porque realmente duele la gota si cae a mayor velocidad. Uno que anda en moto cuando llueve se da cuenta de que a mayor velocidad las gotas pueden producir dolor. Así que caen a una velocidad suave que puede soportar fácilmente el cuerpo humano. Y bueno, yo con esto me voy despidiendo de ustedes, pero quiero compartir con ustedes algunos segmentos precisamente de Cantando bajo la lluvia, esta película protagonizada precisamente por Gene Kelly, y acá lo vemos, y les quiero contar un detalle. Cuando filmaban las escenas de la lluvia, no podían ver la precipitación, no se podía ver, cambiaban la iluminación y no se veía la lluvia. Entonces, ¿qué hicieron como solución? Le agregaron leche al agua que ponían en esas regaderas gigantes para generar este efecto de lluvia, y ahí sí se pudo ver la lluvia en las cámaras. Un pequeño secreto, pero bueno, los dejo en compañía de Gene Kelly. Yo me despido de ustedes por exactamente 7 días hasta otra nueva edición de En el Radar. Chau, chau. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above.